Perfecto, un poquito de quién soy yo. Soy ingeniero informático de Litva. Estoy haciendo también profesor de criptografía en el posgrado. Y ahora estoy como ingeniero en ciberseguridad senior en Mercado Libre. Así que, un pequeño disclaimer primero. Esta charla es toda opinión mía. Nada que ver con mi empleador. Perfecto. Vamos a ver los temas. A ver, acá es, primero, cómo funcionan estos LLMs que se mencionan en esta cosa. El chat GPT, bueno, vieron que hay varios modelos. Estos se llaman LLM, que significa lenguaje. Yo sigo. Ah, espectacular. Que significan Large Language Model, modelo de lenguaje largo o grande. ¿Por qué grande? Porque tiene una cantidad enorme de datos. Después otro punto es, ¿realmente necesito IA generativa? Que es una muy buena pregunta cuando nos las quieren vender. Algunos problemas que ya están conocidos. Y después tenemos dos casos de uso de cómo se puede usar esto hoy en día con herramientas ya gratis, con lo que ya tenemos. Todo esto aplicado a la ciberseguridad. Entonces, ¿cómo funcionan los LLMs? Lo que hace tan místico, tan sorpresivo, es predecir la siguiente palabra. Entonces, cuando está viendo la oración, predicen cuál va a ser la siguiente y tiene un montón de opciones. Y está tuneado para elegir la más normal para nosotros. En este caso sería palabra. Bebida no tiene mucho sentido. Eso es todo lo que hace. Entonces, funciona muy bien. Es re sorpresivo, pero a grandes rasgos solamente predice cuál es la siguiente palabra. Pero para eso hay que dividir a toda esa oración en tokens. Entonces, vamos a mentir un poco y vamos a decir que agarramos una frase. Por ejemplo, esto es una frase y la tenemos que dividir en unidades más chiquitas. Entonces, hay una gran pregunta de, ok, ¿cuál es la unidad más chiquita? ¿Es una palabra? ¿Es un signo de puntuación? Cuando hay un signo de puntuación, cerramos. Hay un montón de preguntas, pero lo que hacemos es ir a la unidad más chica que se llama token. Entonces, tokenizamos la frase que convierte así, que ven que no necesariamente es algo lógico. Por ejemplo, vemos al final que hay un token que son dos signos de exclamación y el otro es un solo signo de exclamación. No es que agarro los tres, no es que siga una línea de puntuación. Tiene sus propias reglas de cómo dividir estas frases. Ahora, después que tenemos los tokens, esto lo vamos a dividir en estos embeddings, que es un vector. ¿Un vector como matemática normal? Bueno, esto tiene muchas dimensiones. Yo acá lo resumí en 3 para los diagramas. Pero una vez que tenemos ya los tokens de la frase, o sea, tenemos frase, después tenemos los tokens, vamos a asignar un vector a cada uno. Entonces, por ejemplo, vemos que el primer token que es EST es 100, 22 y 0. Esto es un vector. Obviamente acá yo le puse 3, pero esto tiene 1024 dimensiones, 2048, tiene un montón. Entonces, claro, cuando uno agarra, ahí empieza a ver el tamaño de por qué se dice gran modelo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos al final? Es una matriz. Tenemos vectores por cada token, que eso después conforma una matriz. Y algo muy curioso y algo muy loco es que después se puede empezar a hacer una especie de álgebra de todo esto. ¿Cómo? Y, por ejemplo, podemos agarrar palabras y podemos ver dónde cae este vector. O sea, imaginemos que estamos en un espacio, como un plano, y trazamos una flechita. Bueno, decimos, ¿quién está cerca de esa flechita? Entonces, si nosotros ponemos el embedding de mujer más, o sea, si lo sumo matemáticamente, el embedding de corona, yo estoy sumando dos vectores. Eso correlaciona al embedding de reina. Y eso es muy loco, porque ¿qué pasa? Ya está empezando a entender este modelo, solo por adivinar la siguiente palabra, está empezando a entender correlaciones, contexto, semántica, y después le podemos decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero agarrar reina, el concepto de reina, le resto el vector de mujer y le sumo el de hombre? ¿Qué debería tener yo? Y uno podría decir, en este contexto, rey. ¿Estamos de acuerdo? Y es muy loco, ¿no? Porque yo estoy sumando, restando vectores y estoy teniendo conceptos. Estoy teniendo conceptos que te entrerelacionan entre sí. Y esto es más fácil de ver de esta manera. Entonces, yo tengo el embedding de reina, de vuelta es un vector, menos el embedding de rey, tenemos la flechita amarilla. Eso es un poco parecido. ¿Qué pasa si agarro el embedding de la mujer y le resto el del hombre? Entonces, hay algo loco que está empezando a entender que hay una dirección hacia abajo que tiene que ver con feminidad, por ejemplo. O también tenemos una dirección hacia la derecha que tiene que ver con realeza. Y ya es re loco, ¿no? Porque cualquier flechita que esté para la derecha ya nos va a estar diciendo, mira, esto algo con la realeza tiene que ver. Por ejemplo, una marca, tal vez. Acá esto es en realidad una mentirita. Hay varias mentiritas así chiquitas para facilitar la explicación. Esta es una mentirita porque no es así, no es tan lineal. En este caso puntual, porque a veces queen no es solamente reina, sino que puede ser la banda. Entonces el contexto
no es tan... se mezcla un poco. Pero si uno lo hace con relaciones familiares, puede funcionar bien. Esto que hago tía menos hombre que tenga tío. Y eso funciona bastante bien. Entonces, podemos ver cómo está esta cosa loca de que después de entrenar estos embedding y estas relaciones, empieza a entender estos contextos y esta semántica. Entonces, empieza a entender. Pero de vuelta, vamos al principio que solo predice la próxima palabra. Pero ¿cómo hace para entender estas relaciones, estos contextos, esta semántica? Ahora, a todo esto nosotros vieron que existen los modelos que se llamaron el GPT-3, 4, y después alguno dice, yo hice un fine tuning para hacer mi caso de uso específico. ¿Qué se hace eso? Bueno, fine tuning es una técnica que usamos para que cuando tenés un modelo genérico, vos lo especializás en algo. Entonces, sacrificás un poco del conocimiento general para darle algo específico. Por ejemplo, este es un caso de uso que yo siempre digo, digamos que yo quiero usar esto para las finanzas, porque quiero tener un asesor financiero, ¿por qué motivo? Entonces yo agarro GPT-3, 4, no importa, el más grande que ustedes quieran, el mejor. Ahora, el mejor sabe de historia, sabe de biología, y yo digo, a mí no me importa que sepa de biología. Yo prefiero que sepa menos de biología que sepa más de finanzas. Entonces, podemos seguir reentrenándolo, ajustándolo más, el fine-tuning es, seguimos ajustando un poco más el modelo con mi propósito específico, con mi concepto específico, en este caso el que inventé, finanzas. Entonces tenemos ya algo más especializado, ya sería un GPT-3 finanzas, por ejemplo. Entonces, podemos darle un conocimiento específico, eso sí, ya requiere set de datos muy grandes y requiere entrenar. Estas redes son muy caras de entrenar, bastante caras. Si bien los precios bajan y demás, es algo loco, ¿no? Porque uno dice, bueno, baja el precio porque la GPU está mejorando, está bien, pero todo el mundo quiere entrenar. Entonces, hay algo loco ahí que va variando. ¿Qué problemas tenemos entonces ya hoy en día? Si bien cada vez es mejor, y ya cuando hice esta charla seguro salieron 74 modelos mejores que ya arreglan alguno de estos, seguimos teniendo todavía falta de entendimiento. Algo simple como decirle, che, ¿cuántas letras tiene la palabra strawberry? Ese es muy común uno de estos testeos, ¿no? Uno dice, no, salió el modelo que es mejor. Bueno, a ver, vamos a darle este challenge. Y eso todavía no lo sabe hacer. Decimos, pero pará, ¿cómo no sabe saber cuántas letras R hay en strawberry? Entonces, hay todavía cosas que le está entendiendo, pero tenemos que irnos a la parte un pasito antes. Recordemos que predice la siguiente palabra, no es que entiende. Hay algunos que lo mencionan esto como un loro estocástico. Loro porque repite, pero no entiende lo que está diciendo. ¿Vieron cuando tenemos, no sé si habrán visto algún video de TikTok o algo, algún loro que está diciendo alguna frase que tiene sentido coherentemente, pero el loro no es que entiende, te dice, quiero una galletita para volar mejor. El tipo dice, quiero una galletita. Entonces, sabe decir, nosotros sabemos interpretar, está bien formada, pero no es que lo dice por un contexto en particular. Algo también conocido es la alucinación y los sesgos. En la alucinación se estuvo bajando bastante, que es esta idea de que vos le preguntás qué es la Ecoparty y te responde la Ecoparty es una competencia porque inventa. Porque entonces, como no sabe bien, como tiene que predecir, bueno, no sabe muy bien cómo conectar los puntos, entonces si yo agarro otro camino y te puede decir cualquier cosa. Y sesgos, que esto es algo bastante que no lo vi tanto hablar, pero es un tema bastante interesante. Porque, por ejemplo, ustedes consulten a cualquier chat, el que ustedes prefieran, y díganle, quiero que seas un asesor de autos, por favor, me recomiendes cuál es el mejor modelo de auto que necesito para mi caso de uso. Le haces todo un prompt de 3 kilómetros, ¿viste? ¿Cómo sabes que una empresa de autos no pagó un poquito de más para que te recomiende el suyo? Yo no sé, es una caja negra que yo le pregunto, me devuelve y listo. Entonces, eso es algo que hoy en día no se sabe muy bien del todo. Hay algo que están trabajando alguna gente con un experimento que era el Golden Bridge Experiment, si no me falla la memoria, que hubo tantos nombres, que permitía tunear un poco las direcciones hacia donde iba. Entonces, por un lado se podrían arreglar sesgos, por otro lado se podrían promocionar un poquito más. Pero es algo que no sabés. Vos le preguntás por política, por auto, por finanzas, por eso, y vos no sabés si en realidad no hay más un sesgo a que hagas una acción en vez de otra. Entonces, es importante tenerlo en cuenta si lo usamos para consejo, para tomar una decisión, ¿no? Después, requiere hardware especializado, más si alguien probó generación de imágenes, va a ver que la GPU de 2 GB de RAM no alcanza, o si alcanza, está sufriendo. Entonces ya necesitamos placas un poco más interesantes. Si bien se está haciendo hardware específico para LLMs, ya es un costo aparte, no es que lo puedo correr tanto en mi compu. Aunque se estuvo trabajando mucho en tirarlo a que se pueda correr en el CPU y que se pueda correr incluso en la Raspberry Pi. O sea, está habiendo mucho trabajo en eso. Y después OWASP sacó su guía de seguridad de LLMs, que está bastante interesante. Vamos a ver uno de los puntos que ellos mencionan. Ahora, esto es algo muy interesante
que hizo Lenio Labs, que es preguntarle, si no recuerdo mal a ChatGPT, decirle, por favor, dame un número entero del 1 al 100. Y el más elegido fue el 42. Entonces, acá hay un sesgo de información, no se sabe por qué dijo 42, eso es algo que todavía se está estudiando él, ¿por qué me respondió eso? No, con inteligencia artificial suele pasar esto de que no sé por qué tomó ese camino. Pero acá pueden ver que claramente la distribución no es uniforme. Uno espera que sería un poquito más uniforme diciendo, bueno, va a elegir el mañana el 33 y después el 44. Acá el 42 tiene cierta preferencia. Vaya uno a saber si es por aquella película famosa del sentido de toda la vida, ¿no? Y ahora ya vamos a ver casos de uso. Respondiendo preguntas de procesos internos. Esto, la verdad que me ha salvado bastante tiempo. Porque podemos hacer que un LLM nos genere respuestas para preguntas nuestras. Por ejemplo, ¿en qué documento de los que tenemos se habla de tal tema? ¿Tengo un procedimiento para hacer esto? ¿O puedo hacer esto? Eso es algo bastante interesante que ahorra mucho tiempo, más que nada en temas legales. Pero nos ha servido mucho en una experiencia, por ejemplo, para certificar ISO. Si alguien pasó por esa experiencia o está pasando por esa experiencia, va a ver que hay mucha documentación que hacer. Y claro, uno se queda con dónde está el procedimiento que dice cómo tengo que crear las cuentas de cloud. Y uno dice, claro, ¿en cuál de los 74 documentos que confeccionamos está? Bueno, con esto podríamos utilizarlo, podríamos hacerle la pregunta en lenguaje natural y podría respondernos trayendo la fuente. Entonces, nos ahorramos mucho tiempo, es bastante eficiente y nos sirve también para esto, por ejemplo, qué evidencia hay para tal proceso o para aprender. Algo que también se está usando mucho, uno agarra distintas fuentes, ahora vamos a ver cómo, y puede decir, por ejemplo, necesito que me expliques tal concepto o cómo hizo en tal video para hacer tal cosa, y logra entender todo tu conocimiento que vos le diste, no es un fine tuning, pero todo ese conocimiento que vos le diste para darte una respuesta. Y acá tenemos el RAG, que significa Retrieval Augmented Generation. Retrieval, voy a agarrar algo, Augmented, porque te ponemos este plus, le ponemos la salsa GPT, y generación, porque vamos a usar un LLM que nos ayude en la respuesta. Entonces, vamos a hacer una búsqueda de embeddings, semántica, no es sintáctica. Ahora vamos a ver. Y va a generar contenido en base al conocimiento que nosotros le damos. Entonces, yo le doy PDF de mi empresa, internos. Todo esto se puede hacer local, ¿no? Obviamente, no dependo de un externo. Puedo darle conocimiento mío, puedo darle videos de YouTube, puedo darle libros, por ejemplo. Puedo darle todos los libros de finanzas y decirle, tengo esta situación, ¿cómo puedo hacer? Y te puedo decir, mirá, en el libro tal se aconseja que en este caso vos uses tal cosa. Qué interesante. Y podemos utilizar una base de datos, un documento o información cruda. De esto de data frame, ¿vieron de Python? O sea, le podemos dar directamente un data frame y que lo consuma y lo entienda y pueda responder a partir de ahí. Y sí, podemos darle base de datos porque también podemos dejar de usar un poco SQL y podemos hacer, por ejemplo, tenemos nuestra base de datos de usuarios. Bueno, en la mayoría, ¿cuántos son? ¿Hombres o mujeres? Bueno, puede traducir tu consulta natural a una consulta SQL y traerte el resultado, pero no en número. Te puede responder en palabras diciendo, la mayoría de las personas son, no importa, con tanta cantidad. Y eso es re loco, porque pasamos de SQL a tener que parsear y todo, a directamente estar hablando con la base de datos. ¿Cómo funciona esto? Bien, en vez de buscar por palabras claves, vamos a hacerlo por contexto. ¿A qué me refiero con palabras claves? No es que nosotros buscamos en nuestra query, digamos, tengo mi frase, ¿no? Entonces de mi frase agarro 3 pedacitos que digo, si tiene esta palabra clave le devuelvo tal cosa, así. No es esa idea. La idea es la siguiente. Vamos a tener nosotros nuestra frase la vamos a convertir en un embedding en este vector y vamos a ver dónde cae. Entonces, una vez que nosotros vemos dónde cae, vamos a decir, bueno, a ver, ¿cuáles otros embeddings están cerca? Agarramos toda esa bolsita de embeddings, se la damos a un LLM y le decimos, ok, con todo este contexto, teniendo en cuenta cuál fue el vector inicial, dame una respuesta, por favor. Obviamente que acá, en parte del contexto, está en lo que nosotros le ponemos de prompt engineering, que sería, dámelo, por ejemplo, en español, si el modelo está pensado para inglés, por ejemplo. O dámelo para un público técnico, informal, con tanto grado de conocimiento. Eso también se tiene en cuenta. Pero de vuelta, ya no estamos haciendo por contexto, estamos haciéndolo puramente por embeddings. Entonces, primero tenemos que guardar la información en donde nosotros le damos varios documentos, puede ser código también, puede ser todo el repo de la empresa si uno no le tiene miedo al éxito. Pueden ser PDFs, imágenes y audios. Si puedes guardarlo en embedding, se puede hacer también. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero le cargamos todas las imágenes, todos los archivos que nosotros queramos.
Eso primero lo va a partir, ¿no? Porque yo tengo un PDF de 150 páginas, lo vamos a partir, bueno, dame una página a la vez. De esa página vamos a partirlo en trocitos y vamos a guardar embeddings. ¿Podríamos decir algo así para simplificar y entender todo esto? Que del libro agarro primero libro por libro, agarro cada capítulo o cada parte de un capítulo, lo arranco de la hojita, lo guardo bien en un lado. Y así voy haciendo con todos los libros que me pasaste, que pueden ser 70, por ejemplo. Todo eso después lo guardo en embeddings y lo guardo en una base de datos vectorial. Ya están bastante común, algunas se llaman, Google ofrece una que se llama AlloyDB, hay otra que se llama VectorDB, y hay más. Postgres ya hizo un plugin para usar vectores, entonces ya están un poco más común y ya muchos bases de datos soportan vectores de embeddings. Entonces, una vez que tenemos ya esto, ya tener guardada toda la información. Esos 70 documentos ya están en la base de datos, está guardado. Y ahora, ¿cómo hacemos la consulta? Perfecto. Le hago una consulta, voy, de vuelta, me lo convierte en embedding, agarra todos los vectores similares, se lo damos. Acá dice prompt. ¿Por qué dice prompt? Recordemos esto de, bueno, vos podés decirle que sea un lenguaje formal, informal, para un público tal. Recuerden que también podemos tunear todo eso, ¿no? Además del prompt que nosotros podemos darle otro prompt de sistema, digámosle. Eso se lo damos al LLM y nos da la respuesta. Y esto funciona bien, es bastante copado y les animo a que lo prueben. Y se puede probar de varias formas. Primero, el caserito es Python y el framework LangChain, que ya permite esto, tiene varias cosas para hacerlo bastante nativo. Hay muchos bases de datos local que te puedes instalar con Docker. Esta, por ejemplo, es una Verba de Waveit. Utiliza a Ollama como LLM. Obviamente que nosotros podemos cambiarlo, ¿no? Si vos decís, yo soy fan de Gemini, yo soy fan de ChatGPT, ok, lo cambiás. Eso es tu modelo, no hay problema. Y ya uno puede tener la base de datos local en Docker y lo hace a mano. Se puede. Otra es utilizar lo que ya nos ofrece Google, ya hecho todo bonito, que es el Notebook LM, que la verdad yo estoy enamorado, que uno puede darle documentos, puede darle código, puede darle sitios web, un blog, por ejemplo, o puede darle un video en YouTube. Google se encarga de todo por detrás, que sería esto que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, viene una fuente, la parto en embeddings, la guardo yo por detrás, vos haceme una consulta y yo agarro embedding y te devuelvo toda la respuesta. Google ya lo hace automáticamente, tiene un límite de 50 fuentes que se pueden hacer, pero la fuente puede ser un video de YouTube de 2 horas o de 4 horas, clases, por ejemplo. Esto está buenísimo, por ejemplo, vos puedes agarrar todo un video de YouTube que sea de clase de alguna materia, se lo pones y tenés un profesor que te va a responder, vos decís, no entendí tal concepto, va a agarrar y decir, en la clase 2 vimos tal concepto, pero no está inventando, eso es lo importante. El conocimiento que está sacando no es que se lo está inventando o está alucinando tanto, lo está agarrando de las fuentes, porque no es que está generando tanto, no es que está generando de entrada, va a buscar a las fuentes, dónde está, y después genera la respuesta a partir de eso. Y te indica la fuente, te dice, esto está en la página 2, y te pone un vínculo donde vos podés ir a ver la fuente real. Y después, si querés, si no le tenés miedo al éxito, puedes hacerlo full cloud native, haciendo funciones lambda que agarren archivos, vos subís archivos a un bucket. Bueno, automáticamente se active un lambda que agarre de ese bucket el archivo, lo partan en embeddings y lo guarda en una base de datos vectorial como esta AlloyDB que ya lo ofrecen. Seguro cada cloud provider tiene su flavor de base de datos vectorial. Y esto así funciona y les animo a que lo prueben. Y ahora tenemos otra. Esta la verdad que me gusta un poco más. Si bien la otra está buena, me ha salvado mucho tiempo, está bueno esto tener un profesor, ¿no? Porque ya no es tanto un profesor que pueda alucinar, que no confío tanto, o que no te enseña como tu caso de uso o como lo que vos esperabas. En el otro caso yo puedo agarrar los libros que a mí me interesan, los temas que a mí me interesan y darle eso y hacer una búsqueda por eso. Es un control F un poquito más avanzado, ¿no? Y este caso de uso a mí me gusta un poco más, que es empezar a chatear con nuestros equipos. Acá es re loco. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo un chat de Telegram, ¿no? Uno dice, qué tierno todo. Sí, pero acá hay un poquito de magia atrás. Entonces, yo primero le dije ahí, por favor, mirá todas las alertas y decime cuál es la más importante para vos. Yo le dije solamente eso. Por atrás, mágicamente, ahora vamos a ver cómo, alguien escuchó esa pregunta, logró hacer ciertos requests hacia los endpoints del EDR, del XDR, del SIEM, de lo que uno tenga instalado, y trae esta respuesta. Entonces, uno puede facilitarse un poco la vida haciendo respuesta a incidente o demás. Vamos a ver un poquito cómo funciona. A todo esto pueden ver que el prompt es bastante interesante. No lo dice que la letra está chiquita, dice la alerta más importante es, la tapé,
con un score de 60. Esto sugiere que el nivel potencial, demás. Yo nunca le dije que se fije por score. Yo le dije cuál es la más importante para vos. Algo entendió que cuando fue a hacer el request y vino un JSON con un score, algo entendió que el más alto es más peligroso y es el que más atención necesita. Eso está muy copado, porque eso es contexto que yo no le tuve que dar, no lo tuve que programar, lo entendió. Es también un riesgo, y ahora lo vemos. Y esto se hace con agentes. Entonces, ¿qué es un agente? Es un modelo que puede realizar acciones. La acción más básica que nos va a servir para todo es hacer un request HTTP, ya sea GET, POST, de alguna manera. Con eso ya hacemos la mayoría de las cosas. Pero también ya hay varios plugins en los que uno puede consultar a una base de datos. Entonces, yo le hago una consulta como lo que acabo de hacer y en vez de pegarle a una API, le hace una consulta a una base de datos con SQL, como hablamos antes. Y también un agente puede tener un conjunto de herramientas que ya tiene este concepto de toolbox, en donde uno puede pasar, o sea, si son varias herramientas que tienen un mismo fin, dice, bueno, las agrupo y esta es tu toolbox de herramientas, que pertenece al agente, pero en síntesis es agente, o sea, LLM, agente es igual a LLM más las herramientas. Algo ocupado también es que pueden tener memoria. La memoria ayuda a que cuando vos le preguntes la segunda vez que le hables, entienda las primeras respuestas que venías hablando. Porque si no puede ser también que vos le preguntás, no entiende porque no guardó el historial y siempre tenga que calcular todo de vuelta. Eso está bueno, se puede configurar. Entonces, acá tenemos 3 tipos de agentes. Ahora vamos a hacer solo el último, pero hay varios tipos de agentes de cómo es que quiero que el LLM reaccione y entienda la tarea. Entonces tenemos primero conversacional optimizado para conversaciones, o sea, yo quiero que le hablo, entiende y él sabe que me tiene que dar una respuesta. No es que solamente tiene que accionar, sabe que me tiene que dar una respuesta y que tiene que conversar. Esto implica también que hay que configurarlo del lado de cómo quiero que me responda. Por ejemplo, que me diga todo en español. Por ejemplo, o en francés o en italiano, no importa, pero vieron que los modelos están normalmente entrenados en inglés y yo le podría decir, yo te voy a usar en un contexto de español, para un público formal, para un conocimiento, todo eso lo podemos configurar. Están estos de los React, que hacen este razonamiento de acción, y estos que me gusta más decir que vamos a hacer ahora en unos slides, es el de planear y ejecutar. Primero define el plan que tiene que hacer y después ejecuta todo. Entonces, este es un framework que se llama N8N. Está bastante bueno porque con 5 cajitas ya tengo un agente, ya está. Veamos qué tiene. Entonces, la partecita a la izquierda dice, bueno, ¿cómo se triggerea esto? Cuando haya un mensaje de chat. Cuando reciba un mensaje de chat, cuando yo ponga send, se va a empezar a activar. Entonces, ¿qué modelo voy a usar? Google Gemini, que en este caso tiene una opción gratis. No sé si sigue estando, pero hasta ahora te permitía usar un par de llamadas gratis con los últimos modelos que tenía Gemini. Y ahí, qué interesante, tiene 2 cajitas más. Una dice Get Alerts Tool, que sería la herramienta para tener todas las alertas, y Get Alert Details, la herramienta para tener los detalles de una alerta. Ven cómo yo le puedo ir sumando herramientas. Pero ahí vamos a arrancar con 2. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la idea? Entra mensaje, lo entiende el LLM, si quiere, si lo ve necesario, o si entiende también, usa las herramientas que tiene y luego da una respuesta. No hace falta que una respuesta, ¿no? Depende cómo lo hayamos configurado. Si queremos que solamente ejecute y escriba el log en otro lado, no hay problema. Y vamos a ver ahora cómo se ve esta herramienta, ¿no? Que también hay que configurar. Entonces, acá tenemos que, por ejemplo, esto es cómo funciona el workflow, el framework, perdón. El trigger inicial de que cuando llame la herramienta, cuando yo lo llame, no, cuando el LLM llame a la herramienta, haga el request HTTP hacia un endpoint de nuestro EDR y un poquito de código para tunear un poco la respuesta. Por ejemplo, si viene un campo de más y a mí no me interesa, o si quiero tunearlo un poco el resultado, lo puedo tunear un poquito ahí. Esto es simple, esto puede ser creo que Python y JavaScript, si no me acuerdo, no sé si aceptaba más lenguajes, pero de vuelta, vos acá podés filtrar, podés agarrar y hacer otra llamada, o podés tunear un poco los valores si no te sirven, o esta idea de elimino campos que no me sirvan del JSON. Y acá algo importante, que casi me paso, es a las herramientas hay que configurarlas con un prompt. Entonces, yo si bien puedo hacer en este framework en particular esta escalarita, estos 3 noditos, uno tiene que darle contexto al LLM de qué es lo que hace la herramienta para que sepa cuándo usarlo. Entonces, le tiene que decir, esta herramienta que se llama obtener alertas, te da todas las alertas del sistema. Esto te va a dar en un formato JSON y, no sé, lo podés llamar de lunes a viernes, por ejemplo. Entonces, cuando le hagamos el prompt,
va a tener en cuenta las herramientas, va a decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo respondo a la consulta original? Entonces, mira las herramientas que tiene y digo, ok, esta me permite hacer esto, esta me permite hacer esto. Y entiende cuál es la que debe usar en cada caso. Pero de vuelta, yo no configuré más que eso, más que un prompt. Entonces, acá, interesante, yo dije, muy lindo todo esto, vamos a ver si funciona de verdad, porque muy lindo todo. Entonces, hice una prueba, que es así. Yo le di 2 herramientas y le di una tarea que era combinada. ¿Cómo le di la tarea? Le dije, mira, por favor, mira todas las alertas y decime dónde está el hostname de la alerta con mayor score. Por ejemplo, ya lo estoy ayudando un poco para que no pierda tiempo en decir, score es importante, ten en cuenta eso, no lo deduzcas vos, ya agarrá la más score. Entonces, porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar que por el nombre se asuste y piense que una de menor score es más importante que otra. Yo ya le estoy diciendo, la de más score, agarrá ahí y después anda. ¿Qué pasa acá? ¿Y dónde está el chiste? Acá los endpoints son distintos. El que tiene las alertas me da el ID de la alerta, un score y el título. Nada más, no me dice el hostname. La otra herramienta dice el hostname y el último usuario. Entonces, el LLM solo se tiene que dar cuenta que tiene que primero llamar a una herramienta, agarrar el ID, ir a la otra herramienta con el ID como parámetro y traerme el hostname. Y todo eso después retornarme una oración que me diga el username fue o el hostname fue tal. Y acá está el prompt que le dijimos, ¿no? Hey chat, por favor, mira todas las alertas, elegí la que tenga mayor score y decime en qué hostname fue. Listo, nada más, ninguna ayuda más. Vamos a probarlo. Y este fue el plan que creó él. Entonces, dentro del plan tenemos, bueno, primero, 5 pasitos. Llamá a todas las alertas para obtener en un formato JSON. Esto lo calculó él. O sea, este es el plan en execute. Primero se llama el LLM para que calcule el plan. ¿Qué es esto? Y después llama de vuelta el LLM recursivamente con cada uno de los pasos. Después, partial JSON, extrae el hostname. Ahí ya vemos un error. Iterá sobre la lista, extrae el hostname y después de todos estos pasos da una respuesta. Como que después de todo lo que hayas hecho, en cada paso va a haber input y output de parte del LLM. Responde a la consulta original. Ya acá vamos a ver que no está la alerta del get alert details. Yo lo puse a propósito esto para que vean que no siempre funciona bien y eso ya es algo que vamos a hablar. Entonces, le voy a mostrar el caso feliz, pero a veces pasa esto. Decís, pero ¿cómo a veces sí, a veces no? Depende un poco del contexto y cómo se siente el LLM en ese momento. Ahora, algo interesante es que acá vemos 5 pasos. Uno esperaría ver 5 pasos, a lo sumo un poquito más, ¿no? 6, 7. No, esta cantidad. Cada uno de esos loguitos de Google es una llamada al modelo. Y ya decimos, pero pará, ¿qué hizo acá? No les voy a ahorrar, no les voy a ir uno por uno, pero sí les voy a contar y les voy a spoilear un poco de que a veces calculó mal, no supo entender la respuesta, así que llamó de vuelta a las herramientas. Entonces, llamó a la herramienta, dijo, la alerta con mayor score es 79, buenísimo. Siguiente paso, llamamos a dame todas las alertas y hace lo mismo. Le decimos, pero pará, ¿por qué no entiende un poco la respuesta? ¿Puede ser que le haya faltado memoria? Puede ser. O puede ser que a veces no entiende bien cómo resolver el paso a paso. Ahí podemos ver si falta un poco de prompt engineering de las herramientas o del modelo para que esto sea un poco los 5 pasos que vimos, no tantos más. Porque de vuelta, si esto es pago, cada uno de esos era una call a la API de ChatGPT, de Google, lo que sea. Entonces, es importante que no se exceda esto, ¿no? Porque después vemos una factura bastante cara. ¿Funcionó? Sí, no les puedo mostrar, pero después de todo dice la pregunta original, los resultados intermedios, este thought es lo que iba haciendo paso a paso y al final, ¿cuál es la acción? Final answer, respuesta final. El hostname afectado es tanto. Puedo corroborar, créanme, no les puedo spoiler, pero créanme que era así. Así que funcionó, entendió, a costa de haber gastado un poquito más, esto es gratis, pero bueno, haber gastado un poquito más en ese sentido. Ahora, ¿qué problemas tenemos? Este que ya lo mencioné varias veces, fallas al entender al objetivo. Yo también le di un prompt bastante genérico, pude haberlo ayudado un poco más para que no piense tanto demasiado. Pude haberle dado memoria, por ejemplo, o hacer un mejor prompt engineering de las herramientas, además del modelo. Eso es otro problema que lo puse al final, ¿no? Requiere prompt engineering, tanto sobre las herramientas como sobre el modelo. Entonces, es un doble trabajo. Y después tenemos dentro del OWASP Top 10 que les mencioné antes, del LLMs, Excessive Agency. Uno puede pensar y puede decir, bueno, también podría configurar para que haga todo automáticamente. O sea, en vez de yo llamarlo, que reciba por webhook una alerta y te diga, y yo le ponga, ¿qué harías vos? ¿Aislarías la máquina? ¿Corres el antivirus? ¿Desinstalás todo? Y él ejecuta y hace la acción.
Hoy en día podemos, eso es un llamado a una API, pero eso nos puede dar problemas muy grandes porque estamos dependiendo mucho, estamos poniendo mucho poder sobre el LLM. Y si la herramienta es otra gente, eso puede pasar, es un poco loco, cuando claro, la otra herramienta es otro agente que tiene otro perfil, otro conocimiento, ya uno empieza a hablar de equipos, de esta crew, que ahí tenemos frameworks muy copados como Crew AI, donde tenemos varios LLMs que forman de equipo. El ejemplo más clásico es un director de marketing, un director de equipo, de producto y un director de finanzas. Y entre ellos empiezan a resolver. Y el resultado de uno se lo da al otro y van iterando todo el tiempo. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus herramientas y todos resuelven un mismo objetivo en común. Muchas gracias. A la corrida, pero llegamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No sean tímidos. ¿Tenemos micro? ¿Le pasó? Ahí está. En este caso particular de, por ejemplo, la integración con LDR, cuando integras los modelos del LLM, ahí por ejemplo usaste Google o ChatGPT, pero en una organización real donde no te interesa que tus alertas salgan para afuera, ¿cómo haces para generar el mismo resultado pero local? Eso es muy interesante. La pregunta fue de qué pasa cuando no quiero usar un LLM de afuera. Hoy en día, primero los LLM de afuera, vos podés pagar un plan premium, mejor dicho, perdón, un business, que ellos te dicen no voy a entrenar con tus datos, te voy a hacer privado. Si te convence eso es buenísimo, si no, no. Y si no, podés correrlo localmente. Depende de los recursos, podés correrlo vos localmente con Olama o hay un montón de herramientas que te permiten bajarte vos el modelo crudo, pesa bastante, y lo haces todo el cómputo vos. O sea, lo guardás vos. Todo esto lo podés hacer local en tu compu, digamos, si querés. Pero lo tenés que entrenar vos también. ¿Cómo? ¿Lo tenés que entrenar? ¿Lo tenés que entrenar? No, lo bajás ya todo junto. O sea, vos, estas herramientas, si mal no acuerdo, Olama y otros más, vos decís qué modelo querés, cuánto peso, dependiendo también cuánta RAM tenés, qué recursos tenés, y dice, bueno, yo te doy todo este modelo y podés usar el que más ajuste. Podés bajarte uno ya preentrenado incluso. Un poquito que ya tiene un poco de fine tuning, que sepa español, que sepa inglés, por ejemplo. Entonces, podés bajarte todo eso, podés correrlo local. En la empresa pueden poner un servidor donde esté corriendo ahí con horas y te aseguras de que no escape hacia una tercera parte. O sea, se puede bajando modelos open source. Existen, por suerte. ¿Alguna otra consulta? Este es, bueno, ahorita el modelo que vimos en el N8N tenía solamente un par de cajitas, ¿no? Se le podría también agregar otras opciones ya para que tome la parte de las acciones. Vimos que solamente se explicó 3 tipos de LLMs, ¿no? De agentes, perdón. Entonces, lo que vimos era que hacía el plan, ejecutaba y daba una respuesta, pero no ejecutaba una acción como tal, ¿no? Por ejemplo, ya realizar el bloqueo del host que tenía el evento de mayor criticidad. Sí. Sí. Uno puede agregar, este era el mínimo caso de ejemplo para ver si funcionaba, con este truco para ver, tiene que usar las dos. Tiene que usar las dos para entender. Sí, pues se puede hacer, decirle, mira, este endpoint del EDR bloquea equipos. Los aísla, le pone un antivirus, le corre un script, le corre un forense. Si vos sentís, vos podés ponerlo dentro del prompt. Si sentís que la alerta es muy necesaria, corre este endpoint que haga tal cosa. Vos podés hacerlo. Estás dependiendo de cómo lo interprete el LLM. Le estás dando este exceso de agencia que nos mencionaba Lowasp, de mirá que te puedo bloquear el equipo sin que vos te enteres. Pero también se le podría agregar, por ejemplo, que no solamente confíe en el veredicto que da el EDR, sino que realice otras acciones investigativas. Y que tome otro veredicto y de acuerdo a eso, ejecute la acción. Sí, por eso. Esto es un LLM que va teniendo el contexto, ahí puede servir la memoria. Podemos tener un chat en común, un archivito en lo más básico que diga, bueno, ¿qué pasos hice para este host? ¿En qué situación está? Y te diga, le hice esto, le hice esto, le hice esto. Ya está, ya hice todo lo pasivo que puedo hacer. Por ejemplo, obtener las métricas o correrle el antivirus. De ahí tenemos resultado y que ahí vaya el humano. Y que el humano decida si bloquea, si no. Podemos configurarlo. Por si acaso, en la interacción, en la experiencia, ¿qué tanto ha desvariado la respuesta de la gente? Porque
Sí, yo sí he probado y a veces, sí es verdad, da una respuesta, al menos en la parte cuando es respuesta conversacional, ¿no? En que Sí. tiene que dar una redacción, que sí, esto de aquí. Ahí es donde se patean un poco la pelota entre de quién es la culpa. Te puede decir, estás usando un mal modelo. Por ejemplo, usá el modelo ChatGPT 18 Pro, que es mejor. O te falta prompt engineering sobre las herramientas o sobre el modelo. Ahí, Claro, con el prompt, la verdad ahí se ajusta mejor, ¿no? Pero claro, requiere darle un poco más de detalle y especificación de céntrate en esto, trata de hacer esto, Sí. esta información desde esto. sí. Por eso hay varios factores en juego. Pero tenés esos dos principalmente. Es decir, o mejoro el prompt engineering mío o cambio el modelo. Que ya implicaría rehacer el prompt engineer. No necesariamente funciona igual. Y en ese caso solamente funcionaría con prompt o también le podríamos poner RAG, o sea, darle contexto mediante otras fuentes externas. Sí, no solamente. podés. Sería una herramienta más. ¿Y eso lo han probado por si acaso? No. No. No, porque mi compu no, no tiene capacidad para que le ponga la base de datos, el LLM y todo junto en el mismo core. Sí, correcto, sí. No. Pero sí, se podría seguir expandiendo. Bueno, eso era. Gracias. No, por favor. Pero bueno, ya nos extendimos un poco del tiempo. De vuelta, muchas gracias a todos. Y de paso, Gracias, Nick, Lauti.